nuestros ojos, pongámonos de pie, cerrémonos nuestros ojos y empecemos a apagar todas las pantallas que tenemos abiertas, pongámosle X, empecemos a apagar todas las pantallas que nos distraen. Y conectemos al único que necesitamos estar conectados todos los días de nuestra vida, que es Jesucristo. ¿Ya? Señor, por favor, nos presentamos delante de ti, Papito amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tú eres el único al que debemos prestar atención, sobre todo estando en este lugar. Tú sabes que tenemos trabajo, tú sabes que los más chiquititos, jóvenes, tienen estudios, otras cosas que son importantes para desenvolvernos en esta vida. Pero, Señor, lo que no tiene importancia, por favor, ayúdanos a derrotarlo, a sacarlo de nuestra costumbre diaria. Señor, que no nos deja, Señor, agarrarnos más de ti, aprender más de ti, centrarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, con esas palabras de amor que cada vez cuando tú nos hablas, tú nos dices, te sugiero hacer esto. Tú nos soplas como un silbido apacible y nos sugieres. Y nos hablas cosas que si las tomamos, tú nos sigues dando más. Y si no las tomamos, tú te contristas, te entristeces y te apagas y te escondes. Señor, queremos que tú tomes el control, Espíritu Santo, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser más y mejores cristianos, Señor. Ayúdanos a conocerte más, a desear buscar tu presencia, a desear tener tiempo libre para encontrarte, para buscarte. Tú eres nuestro amor, eres nuestro único amor. Señor, y como un amor, queremos estar contigo todo el día, conocerte, hablar los temas que a ti te interesan. Señor, tus cargas, conocer lo que piensas. Ayúdanos, Señor, y haz que este culto que te vamos a entregar hoy día sea un culto que valga la pena. No podemos andar por la vida pisoteando tu sangre. Señor, estamos en una semana que todo el mundo recuerda como la Semana Santa. Donde el día de ayer tú diste la vida por nosotros. El día viernes, hace más de 2000 años, tú diste tu vida por nosotros. Nadie en este mundo ni ha existido ni existirá que esté dispuesto a dar la vida por otra persona más que tú. Más que tú. Y sin rencor, sin sacarnos en cara, yo di la vida por ti. Jamás nos haces. Nos perdonaste. Por lo tanto, Señor, necesitamos tener como una conexión especial. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Papito amado, por tu Hijo. Gracias, porque nos sigues iluminando, nos sigues hablando y estás con nosotros en este lugar. Te paseas por medio de la iglesia. Todavía te paseas por medio de la iglesia. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Ahora tenemos que ver el mensaje que estoy arrancando con los cartas. Vamos a leer Marcos capítulo 15, versículo 42. Ayer Jesús fue crucificado, hace 2000 años. El día sábado es un día de espera, de luto. Pero leamos lo que ocurrió. Leamos la palabra
lo que dice ahí. Y en Marcos es interesante verlo porque tiene algo diferente al otro evangelio. Escuchen, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. En otra versión, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. En otra versión, la Biblia de la América, dice, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Esto porque generalmente una persona que era crucificada se demoraba muchas horas en morir. Y Jesús no fue tanto. Aparte que le entraba una lanza en su costado para acelerar su muerte. Por lo tanto, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban, María, madre de Jesús, miraban dónde lo ponían. Eso. Así que bueno, los invito a celebrar a Jesús porque está vivo anticipadamente, ¿ya? Pero no sin antes decirle, pensemos, meditemos, reflexionemos. Es suficiente lo que le hemos dado hasta ahora a Jesucristo. Basta con eso. ¿Ya? Amén. Adorar a Dios, adorar a Dios.
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar por la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias por la palabra que tú has puesto, has clavado en el corazón de Ramón. Y te pedimos, Señor, que sea una palabra reveladora, Señor, una palabra que dirija nuestras vidas, que nos edifique, nos capacite. Señor, penetra, Señor, el entendimiento, el corazón de Ramón, para que realmente sea una palabra que salga de tu boca, que sea una espada de dos filos, que penetre nuestras vidas, Señor. Bendícelo, 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 con unción de lo alto, unción de sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. No, la canción era buena. El cantante era Muy bueno. buena, no. La canción era muy buena. Amén, amén. El cantante guateado. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Creo que saludé a todos, ¿verdad? Por este culto, un día más o menos especial, ¿no?, para el mundo occidental cristiano. Y ¿está bien? ¿O muy frío? Está bien. Amén. Y es necesario que como iglesia nosotros nos adecuemos a los tiempos, ¿ah?, y que hagamos la voluntad de Dios. ¿Ah? Bueno, antes de ir a las palabras mismas, quiero invitarles para los días martes a las 9 de la mañana a orar, y los días jueves a las 19:30 horas también, para que estemos orando, ¿ah?, acá, ¿ah? Eso nos hace bien, nos ha hecho mucho bien, ¿ah? Tengo una estadística y faltan como 15 hermanos. Con 15 hermanos más esto es imposible, ¿ah? Tendríamos que hacer ya los 2 cultos, ¿ah? Así que justamente eso es gracias al Señor, ¿ah? Gracias al Espíritu Santo, gracias a las oraciones de las hermanitas, ¿ah? ¿Ah? La iglesia crece por medio del Espíritu Santo, no hay otra forma, ¿no? Y recordarles también que mañana tendremos culto a las 10:30 horas de la madrugada, ¿ah? 10:30 horas, ¿ah? Nos va a ministrar la palabra un pastor de Calama que se llama Daniel Pérez. Él es hijo de Armando Pérez, pastor de la comunidad cristiana de Calama, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, yo invité a Armando y él no podía, y sí, su hijo, ¿ah? Y
lo invité porque una vez lo escuché predicar y me bendijo, así que yo no niego la bendición a mi pueblo, ¿ah? Y así en el transcurso del año van a venir otros predicadores más, que yo sé que nos van a bendecir grandemente, ¿ah? Así que, hermanitos, estemos expectantes a lo que viene, ¿ah? Estamos, como ya todos sabemos, en plena celebración de la Semana Santa. La Semana Santa. Y yo doy gracias al Señor por nuestro país, por nuestra ciudad. Me decía ayer mi esposita que salió a caminar ella por ahí, por donde vivimos, y vio con mucho gozo y alegría que los hermanos católicos, ahí llegó mi esposa, que los hermanos católicos estaban recreando como las 14 estaciones de Cristo, ¿ah? En la pasión de nuestro Señor. Y eso es bonito, hermano, porque damos a entender que somos un país aún cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Y yo leyendo una estadística hoy, decía esa estadística que los chilenos de cada 10, 7 se declaran religiosos, que creen en Dios, ¿no? Lo cual es bueno, ¿eh? Lo cual es bueno, porque está Dios presente, y quiera el Señor que esto se mantenga por muchos años más, ¿no? Nosotros tenemos que ser conducidos por el Espíritu Santo y salir más allá de las 4 paredes, de estas paredes, ¿no? Pero también darnos cuenta de que nuestro Señor nos está conduciendo, el Espíritu Santo nos está llevando de la mano, por decirlo de alguna manera. Donde yo vivo, al lado, tenemos una vecina que tiene un cáncer. Pedro Espinosa la conoce bien. ¿Cierto, Pedrito? Es como fregada mi vecina, ¿eh? Pero tiene un cáncer. Entonces, cuando las personas tienen cáncer o una enfermedad, no sé, son muy proclives a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Ella se declara cristiana y yo hoy en la mañana había conversado antes con ella, siempre converso con ella desde que está enferma, y dije, voy a pasar de la conversación a la acción. Me levanté así y saqué el vehículo y estaba regando, ¿no? Así que me acerqué ahí rápidamente, la abracé y dije, hoy voy a orar por ti en la calle. Es un pasaje donde no hay tránsito casi, y oré por ella. Oré por ella, y por eso que les digo, hermanos, que no somos más, porque la iglesia no es más. Entonces, aquí, más allá de lo que hemos estado hoy, ¿eh? Todos aquí, no hay ninguna superestrella, somos todos responsables. De manera que les invito a hacer lo que nuestro Señor nos manda. Así que, desafiados, vamos a ver hoy la palabra que tiene que ver con la pasión de Cristo. Vamos a leer ahí en el libro de Isaías, capítulo 53, ¿cierto? Que relata los sufrimientos del siervo de Jehová.
Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Amén. La palabra que hemos leído y tomado como texto base para esta administración nos muestra el resultado del sacrificio de Jesús que Él hizo por todos nosotros, por la raza humana. Está la palabra que leímos relatándonos cómo quedó nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, luego de llegar a la cruz del Calvario y entregar su vida por todos nosotros. Es imposible, hermanos amados, para cualquier escritor, para cualquier pluma que hay en el mundo, escribir todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo durante su pasión, durante su crucifixión. Es imposible, no se puede. Todos han visto la película La Pasión de Cristo, pero José Irión dice que eso no es nada comparado con lo que verdaderamente sufrió nuestro Señor. Mel Gibson tiene fama de ser como que le gusta la sangre, dicen algunos, los cinéfilos. ¿Ya? Pero José Irión dijo que no se asemeja en nada. Hoy, hermanos, vivimos la Semana Santa. Es una semana, como bien decía, es un tiempo, como bien decía Mario, para reflexionar, para pensar, para aprender. Amado, siempre para mí fue una incógnita saber qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario, siempre. Incluso le decía a mi señora, a mi mujer, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Porque está en la profecía, ¿verdad? Pero un misterio, hermano. Y
Durante este tiempo, esta semana, he aprendido algo, pero no es suficiente, hermano. Tengo un vislumbre de lo que el Señor experimentó durante su pasión. La pasión de Cristo es el punto central del cristianismo. Es el punto central al cual debemos apuntar todos los hijos de Dios. Recordemos, fue tan potente el hecho de Cristo morir en la cruz del Calvario que la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Es un hecho trascendente. Y es importante meditar en lo que allí sucedió. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Usted sabe lo que sucedió ahí? Yo quiero aprender. Es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Es el hecho más importante. Hay muchas religiones en el mundo hoy, ¿verdad? Pero Cristo, el cristianismo, tiene ventaja. Tiene ventaja. Y usted lo va a corroborar, no ahora, pero un día usted se va a dar cuenta que el cristianismo tiene ventaja sobre todas las religiones. ¿Verdad? Vamos a tratar de meditar en los momentos previos a la cruz, en la agonía de nuestro Señor Jesucristo y en su muerte. Pasión es una palabra, entre otras definiciones, hermanos, o interpretaciones, que viene del latín pati, que significa simplemente soportar o sufrir. Usted tiene otras definiciones, pero más o menos lo mismo. La pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo tenía como propósito, aleluya, restablecer la comunión del ser humano con Dios perdida en el huerto de Edén por el pecado, por la desobediencia del hombre. Eso venía con un propósito. Venía con un propósito. Estar entre nosotros. Se hizo hombre con un propósito. Él sabía a lo que venía. Y dije que es absolutamente imposible antes explicar y entender todo lo que sufrió Jesús de Nazaret por cada uno de nosotros. Ya, yo creo en la predestinación. ¿Cuántos creen en la predestinación? Dios ya te conocía. ¿Cuántos dicen amén? Y murió por ti. Te salvó. Cristo experimentó un sufrimiento verdadero, real. No una historia. No es historia, es verdad. La Semana Santa debería ser la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo. Es decir, la entrada de Jesús a Jerusalén, la última cena, el Vía Crucis, la muerte de Jesús y su posterior resurrección. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy la Semana Santa es una fecha que la gente aprovecha para irse de vacaciones. Muchos aprovechan este tiempo para enfiestarse. Otros pocos, quizás, no sé, en comparación con el resto, lo usan para enfiestarse, para emborracharse, montones de cosas. Se perdió la reverencia que había hacia Dios. ¿Se recuerda que antes? Yo me recuerdo que iba con mi abuelita a las procesiones de la Iglesia Católica en Semana Santa. Salía yo ahí con mi abuelita, cantaba, me acuerdo las canciones, no voy a cantar ahora. ¿Ya? Eso ya se... Me acuerdo que se recuerda también que antes se tocaba música,
¿cierto? O música clásica, ¿verdad? Había un sentido de reverencia a nuestro Dios. Hoy no. Hoy se cumple la palabra de Dios que está allí en Mateo 24, que para haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. El amor se está enfriando. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado, y termina el Domingo de Resurrección, que es mañana. Mañana el Señor resucita y nosotros vamos a celebrar aquello con una coinonía, vamos a tener un hermoso compartir, porque la iglesia primitiva lo hacía. ¿Cuántos dicen amén? Ellos tenían doctrina apostólica, tenían comunión unos con otros, oración, ¿verdad? Y tenían también partimiento del pan, que es la Santa Cena. Nosotros queremos asemejarnos a él. Si usted cree, amado, que ha sufrido mucho en su vida, a través de esta administración verá que Cristo sufrió infinitamente más que usted y no abrió su boca, como leímos. Nosotros sufrimos un poco y pensamos que nadie ha sufrido más que nosotros, y lo contamos a Pedro, Juan y Diego. Lo primero que vamos a ver va a ser la entrada triunfal en Jerusalén. Para eso vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 21, desde el versículo 1 al 11. Mateo, el ex cobrador de impuestos. Ya cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. En parte, esta escritura que estamos leyendo muestra la naturaleza del ser humano, nos muestra cómo somos usted y yo. Al igual que Jesús necesitaba a los burritos del relato, Dios también te necesita a ti. A ti. Y si vas con Él, Él te va a perfeccionar, nos va a perfeccionar, y luego nos devolverá a la iglesia para que prediquemos el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los mismos que victoriaban a Jesús entrando a Jerusalén, los que decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, cuando Pilato le dio a elegir a qué preso soltar entre el criminal Barrabás y Jesús, ellos pidieron a Barrabás. Y enseguida preguntó: ¿y qué hacemos con Jesús,
crucifícalo, crucifícalo. Es posible que nosotros hayamos estado ahí también, hermano. Una vez escuché a una hermana, una bruja, una ex bruja en realidad, convertida al cristianismo. Satanás la iba a matar y la hizo que ella comprara su ataúd, hermano. Y ella se convirtió a Cristo. Y dice que ella, cuando experimentó la presencia del Señor, ella se vio dentro de esta multitud que también gritaba: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pero nuestro Dios tuvo misericordia de ella, y tuvo misericordia de ti, y tuvo misericordia de mí. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a nuestro Dios por lo bueno que Él es. Dos, no vamos a relatar las 12 o 14 estaciones de la pasión que algunos reconocen. Luego veremos que Jesús experimentó la traición de Judas y la negación de Pedro. Mateo 26, 17 al 25. Esto es más que un relato y lectura de la palabra de Dios. Mateo 26, Mateo 26, 17 al 25. Vamos a ver que aparezca. Dios bendito. Apareció. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Judas. La traición duele, hermanos. ¿A usted lo han traicionado alguna vez, no? ¿Marcelo te ha traicionado? ¿Y Anet? ¿María la han traicionado? Y si hay alguno que no ha sido traicionado, tengo malas noticias para ustedes. Lo van a traicionar. Traicionaron al maestro. La traición duele, repito, y Jesús lo experimentó. Nuestro Señor Jesús había llamado personalmente a los 12. Personalmente, Él lo llamó. No hubo concurso, no hubo llamada. ¿Quién quiere recibir al Señor? Nada, no. Él los llamó personalmente para que estuvieran con Él, para que lo conocieran. ¿Ah? Es importante conocer al Señor. Hermanos amados, hoy día desperté, todo despertó, y comprendí, entendí, más bien dicho, aquellos que cantan: lindo eres Señor. Aquí un padre tiene una danza así: lindo eres Señor. Le hemos tocado aquí, parece que la oración, no sé. Entendí, dije: lindo eres Señor, lindo Dios.
el Señor Jesús les enseñó a los discípulos, los corrigió, los perfeccionó. Sin embargo, Judas lo traicionó entregándolo por 30 monedas de plata. Judas es un excelente representante de la maldad humana, porque después de estar 3 años y medio junto al Maestro y sus discípulos, lo traicionó y lo entregó a la guardia del templo. Y lo traicionó vilmente, hermano, porque lo entregó besándolo. Lucas 22:48, si es tan amable, hermanita ahí con Rodrigo. Aleluya. A mí el ideal sería Lucas 22:48. ¿Sale o no? A ver, lo busco yo. Me equivoqué. Lucas. Ahí está. Entonces Jesús le dijo que Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La iglesia primitiva se asaban los hermanos. Y Carlitos Cubillo hoy ya no lo practica, ha ido el deterioro Carlitos Cubillo en ese sentido. Pero al principio, cuando él llegó a la iglesia, me besaba, y a otros hermanos también. Es lindo, hermano, lindo. ¿O no? ¿O creen que somos raros que los hombres nos besamos? No, somos hijos de Dios. ¿Ah? Pero aquí Judas lo entregó con un beso. Y Cefas le digo ya a Pedrito, Pedro, lo negó. Lucas 22, 54, 62. Pedro le había dicho al Señor que no solo estaba dispuesto a ir a la cárcel por él, sino a morir por él. Pero no fue así. Y lo negó. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Es ese, hermano, nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? 54, 62. Desde el 54 al 62. A ver. Y tendiéndole le llevaron, le condujeron a casa del sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. El otro hijo, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo que verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¡Wow! Pedro lo negó. Y la gente, en un pasaje paralelo, dice: tu manera de hablar te delata, le dicen a Pedro, Galileo. Eran como los cubanos, una cosa así, hablar, qué sé yo, vaya, ¿dónde va? Qué sé yo, una manera extraña. Entonces, tu manera de hablar te delata. Pero aquí le dijeron que él andaba con Jesús, y él lo negó. Y el Señor había dicho antes: que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. 3 veces. Y Pedro lo negó. El gallo cantó
Pedro lloró amargamente. Hermanos, uno que llora en la presencia del Señor es uno que va a dar mucho fruto para el Señor. Uno que es capaz, es imposible estar en la santa presencia de Dios sin quebrantarse, sin llorar. A mí me gustan los llorones más, por si acaso, no digan más que no me gusta, porque me gusta. A mí me gustan los que lloran. Los que lloran en la presencia del Señor, porque de ahí van a ser un gran hombre de Dios. ¿Cuántos dicen una gran mujer de Dios? Podrán que estar en su presencia y llorar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gracias, bendito Dios. La parte del proceso de la pasión es cuando el Señor oró en el huerto de Getsemaní. Dice los escritos que cuando Jesús en su pasión llegó al huerto de Getsemaní, era un mes de abril, era un mes frío, así como va. Pero allá había nieve, aquí no hay nieve, pero allá había nieve. Pero Jesús, era tal la angustia que vivía, era tal. Él sabía lo que le esperaba, ahí estaba todavía bien, digamos, pero era tanta la angustia que él necesitó orar. Y le dijo a sus discípulos: espérenme aquí, que yo voy y oro. Y oraba tan intensamente, dice la palabra de Dios, que su sudor era sangre. No eran gotas de sangre, su sudor era sangre. Uno suda, ¿cierto?, cuando está trabajando, ¿cierto? Cuando viene a hacer el aseo. ¿Cuántos quieren venir a hacer el aseo el próximo fin de semana? No mucho, ¿verdad? No mucho. ¿Verdad? Pero era tal la angustia que el Señor sentía por lo que venía. Él sabía lo que le iba a suceder. Por supuesto, nuestro Padre vino en su auxilio, ¿verdad? Y le envió un ángel para fortalecerlo, porque él estaba debilitado, nuestro Dios. Le envió un ángel. ¡Aleluya! Hermano, Dios también te envía ángeles a ti. Así es. ¿No te has dado cuenta en tu casa que de repente ves como que pasa alguien? ¿Te has dado cuenta, no? ¿Lo has visto? A mí me pasa mucho, hay muchos ángeles. Pero hermano, para ti es esto. ¿Y para cuántos él llamare, hermano? El Señor estaba ahí angustiado, debilitado, le envió un ángel para fortalecerlo. Allí en el monte de los olivos, cerca del ladito de Getsemaní, había un molino. Entonces la gente, público, la gente llevaba el producto de trabajar en olivo y lo molían. Lo molían allí. Y qué impresionante, hermanos amados, es ver lo que leíamos al principio. A ver. Isaías 53:5 nos dice: mas él, oh Dios, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Eso lo decía Isaías 53. Exactamente lo que Jesús estaba viviendo, y lo que fue profetizado 600 años, 800, no recuerdo exactamente, antes. El castigo de nuestra paz, de tu paz, de mi paz, fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso grande a nuestro Dios? ¡Aleluya! También fue grande la desilusión de nuestro Dios, porque sus
discípulos del Señor de este tiempo debemos participar de la oración tal como lo estableció el Señor en Lucas 18, ¿verdad? La parábola de la vida de José, punto donde Él nos dice: ustedes tienen necesidad de orar siempre, siempre, no a veces, cuando tienen problemas, siempre, cada día, y si es mañana, tarde, noche, mejor. Lo otro que veremos es su arresto y su renuncia a ser defendido. Marcos 14, del 43 al 50. A veces se entremezclan los pasajes, por si acaso, hermano. Marcos 14, 43 al 50. Dice, luego hablando él, aún vino Judas, ya salió Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. ¿Sí? Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, o sea, lo tomaron preso. Pero uno de los que estaban allí sacando, Pedro, la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Hasta ahí? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús pudo haber abierto su boca y una mirada de ángeles hubiera venido y hubieran hecho desaparecer Israel. Pero él no abrió su boca. Él tenía un propósito, hermanos. Él venía a reconciliarte a ti y a mí con Dios, con el Padre. Lo que se rompió en Edén por nuestra desobediencia, por el pecado, la única forma de que eso nuevamente se normalizara era que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Entonces, él no podía salirse de aquello. No podía. Él tenía un propósito que cumplir y era justamente restablecer la relación de Dios con los hombres. Y el Señor, bendito sea su santo y poderoso nombre, tomó la oreja del guardia de los sacerdotes, la restituyó. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La restituyó, hermano, sí. La pegó como con la gotita, pero no quedó ninguna huella. Hay poder en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero los discípulos lo dejaron solo y huyeron. Lo otro que vamos a ver es el juicio con las autoridades religiosas y gobernantes. Mateo 27, 1, 2. Y luego 11 al 14. Los sacerdotes querían matar. Eso está más que claro. ¿Verdad? Se confabularon un plan para matar al Hijo de Dios. Aleluya. El Hijo de Dios. Venía en la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya, luego la otra hija, o hijo, 11 al 14. Repito,
pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Además, y cuando Pilato tenía que decidir si liberar a Jesús o a Barrabás, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños a causa de él. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se manifestaba a la mujer de Pilato. Ellos estaban confabulados, ¿verdad?, para matarlo, principalmente los sacerdotes, pero la mujer recibía la reprensión de Dios. No te metas con ese justo, porque he soñado toda esta mañana, toda esta noche con él. Por favor, no lo hagas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hermano. ¿Cierto? Ellos igualmente pidieron a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. La gente, al igual que hoy, prefiere al malo y que crucifiquen a lo bueno. En lo personal, al leer la Escritura, yo creo que Pilato no quería matar al Señor. Usted lee siempre, no quería, el hombre no quería. Sabía que era hijo de Dios. Amén. Él no quería, pero tuvo que hacerlo para satisfacer a la religión judía. Ellos mataron al Señor. No te olvides. Pilato soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Los candidatos a la cruz eran condenados a recibir 39 azotes con un látigo de 3 puntas, lo que significaba en realidad 117 azotes, que desgarraron la espalda y las carnes del otro Señor Jesucristo. Eso costó, hermano. Eso costó. Quiero saber qué pasó en la cruz. No me pasé. Me costó. Me costó al Señor. Luego, el Vía Crucis, Mateo 27, del 27 al 30. Este Vía Crucis comprende el camino que atraviesa Jerusalén hasta llegar al monte Calvario o Gólgota. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, hermanos, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla, les burlaban diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Esto no pasa? La corona que se le puso al Señor era más pequeña que el diámetro de su cabecita. Y tenía espinas no como vemos nosotros normales, sino que eran unas espinas tipo garfio. De manera que entraba la presión en la cabeza de Jesús. Y luego eran como los anzuelos.
ganaban. Entonces, tiene la versión, ganaban. Y después, dice la palabra que algunos le golpeaban con palos en la cabeza. Y se burlaban diciéndole: salve el rey de los judíos. Después de esto le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Durante el Vía Crucis fue brutalmente castigado. Y las mujeres de Jerusalén, al ver el sufrimiento que experimentaba Jesús camino al Gólgota, lloraban y quisieron consolarlo. Lucas 23, 27 a 29. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Hacían lamentación por él. Nada más, 27 nada más. Lloraban por vosotras y por vuestros hijos. Lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque vendrán días muy difíciles. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque sin el árbol verde, arrama y para que está más allá. Sin el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Es cierto que nosotros somos el olivo encantado. Pero después, amados hermanos, pues 70 años, el año 70 después de Cristo, el emperador Tito destruyó el templo de Jerusalén. Porque él le decía: no lloren por mí, que yo tengo que hacer lo que el Padre me mandó. Lloren por ustedes y por sus hijos. Porque el 70 después de Cristo, Tito, como le decimos a nuestro hijo mayor, destruyó Jerusalén, el templo. Y la crucifixión, el último. Aleluya, Marcos 15, 25, 32, me encanta el Marcos, el Evangelio de la Acción. Marcos, Juan Marcos. ¿Quieren? Ay, Dios mío. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura: bendito sea Dios, que dice: y fue contado con los inicuos, con los pecadores. Nada más. Jesús fue contado. No, tenía hasta el 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: va, tú quedarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarnecientes decían uno a otro con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahí puede ver en el nombre del Señor. Estaban matando al Hijo de Dios. La naturaleza no puede quedar igual, lo estaban matando. Se oscureció la tierra. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando la esponja en vinagre y poniéndole una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. A Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Otro? Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar así había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hermanos, verdaderamente Jesús es el hijo de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Ah? El centurión bruto, hermano, salvaje, al ver todo lo que sucedió, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aleluya. ¿Ah? Hay poder en el nombre de Jesús. Ya termina. Cuando oro en las noches, siempre miro las estrellas. Que las veo. Miro las estrellas y siempre me giro a la izquierda. ¿Y saben qué veo? La cruz del sur. Por eso yo te digo, el cristianismo es más que las otras religiones. Al ver las estrellas yo digo, no se dan cuenta de la gloria de Dios. Pero al ver la cruz del sur, veo que todo lo que Él sufrió fue por ti y por mí. Y allí quedó en el cielo, hermano, usted tiene que verla. Y musulmanes y qué sé yo, y Bajailá, budistas, miren al cielo que van a ver una cruz, una cruz. Y esa cruz nos dice que Jesús fue molido por nuestros pecados, por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Cristo es más que todas las religiones del mundo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Mañana el predicador va a hablar de la resurrección. Amén. 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 Gracias al Señor por su palabra, que es tremenda. Generalmente cuesta leer esta parte porque es el sufrimiento de Jesús, pero es un recuerdo glorioso que terminó en victoria. Así que gracias al Señor por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas de que algo grande ocurrió en ese tiempo, y ese tiempo lo recordamos un día como hoy. Y mañana y los días siguientes tenemos un Dios vivo, totalmente vivo. Amén, hermanos, nos vamos a despedir, pero antes cantando una última alabanza.